Imagina por un momento que te encuentras frente a una enorme escalera, una escalera que parece interminable, pero cada peldaño tiene una razón de ser, un propósito que responde a cada paso que das en la vida. Cada uno de esos peldaños representa una elección, una acción, una decisión que tomaste, ya sea en esta vida o en vidas pasadas. Te das cuenta de que, aunque cada paso depende de ti, no estás solo en este viaje. A tu alrededor, otras almas también suben, cada una con su propio bagaje, con su propio destino, pero todas conectadas por la misma ley universal. La gran pregunta es, ¿estamos realmente pagando nuestras deudas espirituales o simplemente nos dejamos arrastrar por el ritmo acelerado de la vida? Este es el punto de partida de nuestro viaje, en entender si realmente estamos al tanto de nuestras deudas espirituales, de esos karmas que llevamos en el alma y que a veces ni siquiera somos conscientes de que estamos acumulando. Pero ¿qué significa realmente pagar nuestras deudas espirituales? ¿Es acaso un castigo? ¿O por el contrario, es una oportunidad para sanar, crecer y evolucionar como seres humanos? A lo largo de las distintas tradiciones espirituales, la idea del karma juega un papel crucial. Este concepto, originario del hinduismo y el budismo, sugiere que nuestras acciones no son aisladas. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción tiene una consecuencia. Ya sea positiva o negativa, el karma nos guía, nos empuja a tomar conciencia de cómo nuestros actos impactan nuestro destino. Pero aquí hay algo importante. El karma no es solo una ley cósmica o un castigo divino. Es mucho más que eso. Es un proceso de aprendizaje, de transformación personal. Imagina, por ejemplo, un niño que se ve constantemente frustrado porque sus amigos no lo tratan bien. Él podría pensar que ha hecho algo para merecer ese trato. Pero si observa más profundamente, quizás descubriría que la raíz de esas dificultades está en la forma en que él mismo ha tratado a los demás. De alguna manera, esa frustración es una oportunidad para que el niño aprenda a ser más empático, a corregir su comportamiento y a entender que, aunque no siempre somos conscientes, nuestras acciones tienen repercusiones. Y lo más fascinante de todo es que esas consecuencias pueden ser positivas cuando entendemos la lección y decidimos actuar con sabiduría. Ahora bien, ¿qué sucede con nosotros, los adultos? ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado por qué ciertas situaciones dolorosas parecen repetirse en nuestra vida? Ya sea en las relaciones, el trabajo o la salud, parece que el universo nos desafía una y otra vez. Pero, ¿será posible que estas pruebas sean simplemente una forma de hacer frente a esas deudas espirituales que hemos ido acumulando? Hace algunos años, leí una historia que me tocó profundamente. Un hombre, llamado Martín, estaba atravesando una situación económica difícil. Había perdido su empleo y su relación con su familia estaba muy deteriorada. Su vida parecía estar llena de fracasos. Un día, al conversar con un amigo, Martín le compartió su frustración. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Qué he hecho para merecer esto? Su amigo, que había pasado por experiencias similares, le dio una respuesta que lo dejó pensativo. A veces, las pruebas no son castigos, son oportunidades para aprender y cambiar lo que no está funcionando. Si quieres que todo mejore, quizás necesitas mirar hacia adentro y ver que puedes cambiar de ti mismo. Esa reflexión cambió por completo la perspectiva de Martín. Comenzó a buscar en su interior, a revisar sus actitudes, su forma de relacionarse con los demás, y pronto las cosas empezaron a mejorar. No fue que el universo lo castigara ni que su karma le estuviera pidiendo cuenta. Fue simplemente que llegó el momento de sanar las heridas internas, esas que ni él mismo había notado. Lo fascinante de este concepto de karma es que no se trata solo de lo que sucede a nivel externo. Las lecciones que debemos aprender no siempre son evidentes. A veces son sutiles y se presentan como desafíos emocionales o espirituales que nos invitan a revisar nuestras creencias, nuestra actitud y nuestras decisiones. El karma, entonces, no es algo que suceda fuera de nosotros, está intrínsecamente ligado a nuestra evolución interna, al proceso de purificación del alma. Te invito a reflexionar un momento sobre tu propia vida. ¿Has notado algún patrón repetitivo en las dificultades que enfrentas? Tal vez en tus relaciones personales o en cómo te percibes a ti mismo. Es posible que esas experiencias no sean accidentes, sino parte de un proceso más grande de aprendizaje. Si es así, ¿estás dispuesto a mirar dentro de ti mismo para encontrar las lecciones que te están siendo presentadas? ¿O preferirías seguir ignorando las señales del universo? Y aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo podemos comenzar a pagar nuestras deudas espirituales? ¿Es acaso posible borrar lo que hemos hecho mal? Si el karma es una ley de causa y efecto,
entonces parece que lo que necesitamos hacer es transformar nuestras acciones, nuestras intenciones y nuestra forma de vivir. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué pasos podemos seguir para que nuestras futuras decisiones no se conviertan en nuevas deudas que cargar? Pero antes, me gustaría saber tu opinión. ¿Alguna vez has sentido que te enfrentas a un ciclo repetitivo en tu vida? ¿Qué crees que el universo quiere enseñarte a través de esas experiencias? Déjame tu respuesta en los comentarios. Estoy muy interesado en saber lo que piensas y cómo ves este proceso de evolución personal. ¿Qué opinas sobre el concepto de karma? ¿Crees que estamos pagando nuestras deudas espirituales o simplemente estamos viviendo situaciones que nos ayudan a crecer? Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntame si has experimentado alguna vez una situación que te hizo pensar en la ley de causa y efecto. Me encantaría saber tu perspectiva. Continuemos nuestro viaje con una pregunta que muchos podrían tener en mente. ¿Cómo se relaciona el concepto de karma con la visión cristiana del mundo? A simple vista, puede parecer que el cristianismo no abraza completamente la idea del karma, ya que se enfoca en la gracia y el perdón divino. Sin embargo, si miramos más de cerca, encontraremos sorprendentes coincidencias. La ley de causa y efecto, que en muchas tradiciones espirituales se conoce como karma, también está presente, de una manera sutil, poderosa, en las enseñanzas de Jesús. Tomemos, por ejemplo, las enseñanzas de Jesús sobre el amor al prójimo. El nos dais que hagas a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti, Mateo 6:12. Esta regla de oro no es solo un consejo moral, sino una declaración profunda sobre cómo nuestras acciones tienen un impacto directo en el mundo que nos rodea. Al practicar el amor, la compasión y la empatía, estamos creando un efecto positivo en nuestro entorno y de alguna manera nos estamos alineando con una ley universal que busca el equilibrio y la armonía. Es interesante observar que en el cristianismo, aunque se habla constantemente del perdón y la redención, esto no significa que las consecuencias de nuestras acciones desaparezcan por completo. El perdón de Dios nos libera del peso de la culpa y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, pero las consecuencias de nuestras malas decisiones, de alguna forma, siempre permanecerán. Esto se debe a que el perdón no es una herramienta para eliminar las lecciones que necesitamos aprender, sino para darnos la oportunidad de sanarnos y cambiar nuestro comportamiento. Pensemos en una historia bíblica conocida por todos, la de la mujer adúltera, que fue perdonada por Jesús. Juan 8:1-11. Jesús no la condenó, pero tampoco ignoró la gravedad de su pecado. Él le dijo, vete y no peques más. Este momento ilustra claramente que, aunque Jesús ofreció el perdón, también se le dio a la mujer una oportunidad para corregir sus errores y evitar las consecuencias futuras de sus acciones. Este es un principio clave que resuena fuertemente con la ley del karma. Nuestras acciones tienen repercusiones, pero el perdón y el cambio verdadero son el camino para sanar y equilibrar esas deudas espirituales. Además, el cristianismo pone un énfasis importante en la responsabilidad personal. Cada individuo tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Jesús mismo enseñó que seremos juzgados por nuestras acciones. Mateo 25:31-46. Esta enseñanza refleja, de una manera muy similar, el concepto de karma. Lo que damos al mundo regresa a nosotros, ya sea en forma de recompensas o consecuencia. No podemos escapar de las repercusiones de nuestras acciones, pero siempre podemos tomar decisiones diferentes y empezar de nuevo. Esta es la gracia de Dios. Nos da la oportunidad de cambiar. Este tema del karma, en relación con el cristianismo, plantea una reflexión profunda. Es posible que el karma, como lo entendemos en otras religiones, sea una manifestación de la misma ley universal que Dios ha establecido en la creación. En última instancia, todo se reduce a cómo elegimos vivir nuestras vidas. Si seguimos los principios cristianos de amor, perdón, humildad y servicio, estamos alineados con un camino de redención y sanación espiritual. Ahora bien, quiero que pienses en tu propia vida. ¿Alguna vez has experimentado situaciones en las que has tenido que enfrentarte a las consecuencias de tus acciones? Incluso después de pedir perdón, ¿te ha sucedido que, aunque hayas recibido el perdón de Dios, todavía sientes que tienes algo que reparar, algo que sanar? Esta pregunta puede ser un buen punto de partida para reflexionar sobre el verdadero significado de pagar nuestras deudas espirituales. Tal vez te ha ocurrido que, después de recibir el perdón, las situaciones no cambian de inmediato. A veces, los problemas y las dificultades parecen persistir
incluso después de haber pedido perdón. Esto puede generar una gran confusión. Si somos perdonados, ¿por qué seguimos enfrentando consecuencias de nuestras decisiones pasadas? Es posible que el camino hacia la sanación no sea instantáneo y que en algunos casos debamos trabajar arduamente para restaurar el equilibrio. Aquí es donde entra el poder de la transformación personal. Podemos cambiar nuestra vida y nuestras circunstancias al tomar decisiones alineadas con los principios divinos. Te invito a reflexionar sobre un aspecto esencial de tu vida. ¿Qué cambios puedes hacer en tu comportamiento y actitud para sanar aquellas deudas espirituales que tal vez todavía llevas contigo? ¿Qué acciones concretas puedes tomar para ser más consciente de cómo tu vida afecta a los demás y al mundo que te rodea? La clave está en la intención y en las decisiones diarias que tomamos. Cada elección, cada palabra, cada acción tiene el poder de acercarnos más a un estado de paz interior y reconciliación con nuestra alma. Antes de seguir con el próximo capítulo, quiero hacer una pregunta que te invito a responder en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que, aunque has sido perdonado, todavía hay algo dentro de ti que necesitas sanar? ¿Cómo te enfrentas a esas situaciones? Déjame tu comentario con el número 777 si estás listo para transformar esas deudas espirituales en oportunidades de crecimiento y cambio. Estaré encantado de leer tus pensamientos. Ahora que hemos establecido cómo el karma y el cristianismo pueden verse desde perspectivas similares en términos de causa y efecto, es momento de profundizar en un concepto crucial dentro de las enseñanzas sobre karma, la reencarnación. A lo largo de las tradiciones espirituales orientales, la reencarnación se presenta como una forma de continuar el viaje espiritual a través de múltiples vidas, donde cada existencia es una oportunidad para purificar el alma y pagar las deudas karmáticas acumuladas. Es aquí donde la pregunta se torna aún más profunda. ¿Es la reencarnación una creencia compatible con la visión cristiana? Para muchos, la idea de reencarnar en otro cuerpo después de la muerte parece ir en contra de las enseñanzas tradicionales cristianas, que sugieren una sola vida, seguida de la resurrección final. Sin embargo, la idea de la transformación del alma y su evolución sí resuena con ciertas enseñanzas cristianas que nos invitan a transformarnos y a vivir en constante arrepentimiento, buscando la perfección a través del amor y la devoción. Cuando hablamos de la reencarnación en el contexto del karma, lo que se plantea es la posibilidad de que nuestras acciones pasadas afecten nuestra vida presente y que las lecciones que no aprendimos en una vida anterior nos sean presentadas nuevamente, pero en un contexto diferente. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado repitiendo patrones de conducta destructivos? O quizás nos hemos dado cuenta de que, aunque deseamos profundamente ser diferentes, algo en nosotros parece seguir atrapado en el mismo ciclo. Aquí es donde entra la idea de que el karma, lejos de ser un castigo, puede ser una oportunidad para sanar las viejas heridas del alma y transformarnos en seres más conscientes. Este concepto de la reencarnación y el karma está lleno de matices. En lugar de verlo como un castigo que se repite de vida en vida, podemos interpretarlo como un proceso de purificación, donde nuestra alma tiene la oportunidad de aprender de sus errores, de rectificar los desaciertos y de crecer en sabiduría. A través de nuestras vidas, repetimos los mismos patrones hasta que aprendemos la lección que nos libera de ese ciclo de sufrimiento. Es como si cada existencia fuera una escuela espiritual, donde cada lección aprendida nos acerca más a nuestra verdadera naturaleza. Piensa en este ejemplo práctico. Imagina a una persona que, en su vida actual, experimenta dificultades en sus relaciones interpersonales. A lo largo de su vida, se ha sentido incomprendida, rechazada o incluso traicionada por quienes más ama. Es posible que, sin ser consciente de ello, esta persona esté repitiendo patrones de conducta de vidas pasadas, como la falta de perdón, la ira no resuelta o la desconexión emocional. El karma, entonces, se presenta como una oportunidad para sanar esos patrones, para romper el ciclo de dolor y empezar a tomar decisiones basadas en el amor, la empatía y la reconciliación. En este punto, puede surgir una pregunta crucial. ¿Cómo sabemos si estamos aprendiendo nuestras lecciones? Es fácil caer en la tentación de pensar que las dificultades que enfrentamos son simplemente mala suerte o injusticias del destino. Sin embargo, la realidad es que nuestras dificultades son a menudo los instrumentos que el universo utiliza para hacernos despertar. Si somos capaces de ver más allá del sufrimiento inmediato y comenzamos a reflexionar sobre el mensaje
detrás de cada desafío. Entonces comenzamos a tomar conciencia de las lecciones que debemos aprender. Un concepto clave aquí es la idea de que el karma no está predestinado de una manera rígida, sino que está constantemente en movimiento, influenciado por nuestras acciones presentes. Si en una vida pasada acumulamos deudas karmáticas debido a malas decisiones, podemos elegir, en esta vida, actuar de manera diferente, sanar nuestras heridas y comenzar un nuevo ciclo de crecimiento. Esta es la verdadera belleza de la ley del karma. Siempre estamos en el proceso de transformación y nunca es demasiado tarde para cambiar. Pero ¿cómo se conecta todo esto con el cristianismo? Aunque el cristianismo no aboga por la reencarnación como un principio literal, podemos encontrar paralelismos en la enseñanza de la regeneración del alma a través del arrepentimiento y la gracia divina. Al igual que el karma, nos invita a aprender de nuestras acciones y transformarnos. El cristianismo nos llama a ser nuevas criaturas en Cristo, 2 Corintios 5 y 17. Este proceso de regeneración espiritual, aunque diferente en su contexto, refleja la misma idea de que nuestra alma está destinada a evolucionar y sanar a medida que nos acercamos a nuestra verdadera naturaleza, que está alineada con el amor y la divinidad. Ahora que hemos explorado cómo el karma puede verse a través de la lente de la reencarnación y cómo esto puede conectar con la idea cristiana de la regeneración del alma, quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre lo siguiente. ¿Hay aspectos de tu vida en los que sientes que estás atrapado en un ciclo repetitivo de sufrimiento o de patrones no resueltos? ¿Cómo puedes comenzar a sanar esos aspectos y liberarte de las deudas espirituales que tal vez hayas acumulado a lo largo de tu vida? Recuerda que el primer paso para liberarse de cualquier ciclo es la conciencia. Al reconocer los patrones que no te sirven, puedes empezar a transformarlos en algo positivo y evolucionar espiritualmente. Si este tema te está resonando, si estás listo para comenzar tu proceso de sanación y transformación, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video en el que seguiremos explorando estos conceptos y cómo aplicarlos a nuestra vida cotidiana. Me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que la idea de la reencarnación y el karma tiene algún paralelismo con las enseñanzas cristianas? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta reflexión. Ahora que hemos explorado cómo el karma se manifiesta a nivel cósmico y espiritual, es importante que comencemos a analizar cómo este principio de causa y efecto influye directamente en nuestra vida cotidiana. Después de todo, el karma no es algo abstracto que solo pertenece al ámbito de la teoría espiritual. Es un principio que se manifiesta en cada decisión, cada acción y cada palabra que elegimos. Así que la pregunta es, ¿cómo detectamos nuestras deudas espirituales? Y lo más importante, ¿cómo podemos empezar a sanarlas en nuestro día a día? Uno de los primeros pasos es tomar conciencia de las emociones y las situaciones que más nos perturban. ¿Te has dado cuenta de que a menudo te enfrentas a los mismos problemas una y otra vez? Tal vez te encuentras atrapado en relaciones conflictivas, o quizás enfrentas siempre la misma clase de frustración en tu trabajo o en tu vida personal. Estos patrones repetitivos pueden ser señales claras de que hay lecciones karmáticas no resueltas que necesitamos abordar. Las emociones intensas, como la ira, el resentimiento, el miedo o incluso la tristeza, pueden ser indicadores de que estamos llevando una carga karmática que aún no hemos sanado. Por ejemplo, imagina que una persona constantemente se siente traicionada por sus amigos o familiares, a pesar de sus esfuerzos por ser amable y generosa. Esta sensación de traición puede ser un reflejo de algo más profundo, algo que quizás se arrastra desde el pasado, ya sea en esta vida o en alguna anterior. El karma nos dice que este sentimiento no es un simple capricho de la mente, sino una lección pendiente. La pregunta aquí es, ¿cómo sanar este sentimiento de traición? ¿Cómo romper el ciclo de dolor que parece repetirse una y otra vez? El primer paso para sanar nuestras deudas espirituales es la autoconciencia. Es fundamental comenzar a observar nuestras reacciones, nuestros patrones emocionales y las circunstancias que atraemos hacia nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante el conflicto? ¿Nos mostramos dispuestos a perdonar o nos aferramos al rencor? ¿Buscamos la paz interior o nos dejamos arrastrar por el caos y la desesperación? Al comenzar a observarnos con más atención, podemos identificar áreas en las que necesitamos trabajar y transformarnos. Por ejemplo, si descubres que constantemente sientes ira hacia alguien que te ha hecho daño, es importante preguntarte, ¿por qué esta ira persiste? ¿Qué lección hay detrás de este sentimiento? El karma nos invita a ver más allá de las emociones superficiales
y a descubrir las lecciones ocultas. Tal vez el desafío aquí sea aprender a perdonar, a liberar esa ira y a permitir que la paz entre en tu corazón. No se trata de justificar las malas acciones de los demás, sino de liberarte de la carga que ese rencor pone sobre ti. Otro ejemplo puede ser el de una persona que siempre se encuentra en relaciones disfuncionales. A pesar de sus mejores esfuerzos por encontrar el amor y la armonía, parece que siempre termina con personas que no valoran lo que ofrece. ¿Por qué ocurre esto? Tal vez, en un nivel más profundo, esa persona tiene una deuda espiritual que necesita ser sanada, como la falta de autoestima o la creencia de que no merece amor verdadero. El karma puede manifestarse en la forma de estas relaciones difíciles, que nos presentan una oportunidad para aprender a amarnos a nosotros mismos, a establecer límites saludables y a reconocer nuestro propio valor. Una de las herramientas más poderosas para sanar el karma en nuestra vida cotidiana es el perdón. El perdón no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Al perdonar, liberamos el peso de las deudas karmáticas que hemos acumulado, ya sea por nuestras propias malas decisiones o por los daños que otros nos han causado. El perdón nos permite cortar los hilos invisibles que nos atan al pasado y nos da la libertad de avanzar. No es fácil, pero es una de las claves más importantes para sanar nuestras heridas espirituales y comenzar a pagar nuestras deudas karmáticas. Ahora bien, ¿cómo podemos empezar a aplicar estos principios de manera práctica en nuestra vida diaria? Aquí van algunas recomendaciones. Reflexiona sobre tus emociones. Tómate unos minutos al final de cada día para reflexionar sobre cómo te has sentido durante el día. ¿Hubo algún momento en el que te sentiste especialmente alterado, ansioso o molesto? ¿Cómo reaccionaste ante esas emociones? Al tomar conciencia de ellas, puedes empezar a entender si estás repitiendo patrones que provienen de experiencias pasadas y que aún no has resuelto. Busca el perdón si estás cargando con sentimientos de ira, resentimiento o arrepentimiento. Busca la forma de perdonar. El perdón es una de las herramientas más poderosas para liberarte del karma negativo. No importa si la otra persona lo pide o no, el perdón es algo que haces por ti mismo. Libérate de la carga emocional que te mantiene atado al pasado. Practica la gratitud. La gratitud es una de las maneras más efectivas de cambiar nuestra vibración energética. Al agradecer por las bendiciones que tenemos en nuestra vida, comenzamos a atraer más cosas positivas. La gratitud también ayuda a cambiar nuestra perspectiva, permitiéndonos ver las dificultades no como castigos, sino como oportunidades de crecimiento. Toma decisiones conscientes. Cada acción tiene una consecuencia, ya sea en esta vida o en vidas futuras. Al ser más consciente de tus decisiones diarias, puedes comenzar a elegir. Con Mayo eres sabiduría. Si tomas decisiones que están alineadas con el amor, la paz y la armonía, estarás creando un karma positivo para ti mismo y para los demás. Meditación y oración. Dedica tiempo a la meditación o a la oración. Ambas prácticas te ayudarán a conectar con tu ser interior, a calmar tu mente y a recibir la guía espiritual que necesitas para sanar. La meditación te permite observar tus pensamientos y emociones sin juicio, lo cual es esencial para comprender y transformar tus patrones karmáticos. A medida que trabajamos en sanar nuestras deudas espirituales, es importante recordar que el proceso de sanación no es lineal. Habrá momentos en los que sentirás avances significativos y otros en los que las viejas heridas pueden volver a surgir. No te desesperes. El camino hacia la sanación es gradual, pero con cada paso que des hacia el autoconocimiento y el perdón, estarás más cerca de liberar las cargas karmáticas que has acumulado. Antes de terminar, me gustaría saber cómo estás experimentando este proceso de sanación en tu vida. ¿Has notado patrones repetitivos que te gustaría romper? ¿Qué acciones concretas crees que podrías tomar para sanar esas deudas espirituales? Déjame tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos estos temas tan profundos. Ahora que hemos explorado cómo identificar y trabajar con nuestras deudas espirituales en la vida cotidiana, llegamos a un aspecto crucial de este viaje a la sanación profunda. El karma, más allá de ser un principio abstracto de causa y efecto, tiene la capacidad de transformar nuestras vidas de manera radical, si permitimos que su energía actúe de manera constructiva. Es en este punto, cuando decidimos romper con los ciclos negativos, que comenzamos a vivir una verdadera redención. Este proceso de redención nos lleva más allá de la simple liberación de las consecuencias de nuestras acciones pasadas. Es una oportunidad para alcanzar una paz interior, verdadera
y duradera. La redención, en el contexto del karma, no se trata de evitar el sufrimiento o de escapar de las consecuencias de nuestras acciones pasadas. Por el contrario, se trata de aprender a transformar el dolor y las dificultades en oportunidades de crecimiento espiritual. Si alguna vez has sentido que el peso de tus errores o de tus decisiones pasadas te sigue persiguiendo, debes entender que, a través del proceso de redención, tienes la capacidad de reparar esas deudas espirituales y, en última instancia, liberarte de ellas. Pero, ¿cómo podemos iniciar este proceso de redención? Primero, debemos comprender que la sanación profunda solo ocurre cuando somos honestos con nosotros mismos. La autocomprensión y el arrepentimiento son pasos fundamentales en este camino. Jesús, en sus enseñanzas, enfatizó el poder del arrepentimiento como un acto de humildad y reconocimiento de nuestras faltas. Pero el arrepentimiento, en su verdadera esencia, no es solo un acto de pedir perdón, sino un compromiso genuino de cambiar nuestra actitud y comportamiento hacia los demás, hacia nosotros mismos y hacia el mundo. Algunos podrían pensar que el perdón y la redención son procesos sencillos, pero la verdad es que no siempre lo son. El camino hacia la paz interior a través del karma requiere valor para enfrentar las sombras de nuestro ser, para aceptar que nuestras acciones pasadas han tenido repercusiones y para tomar responsabilidad por ellas. Este es el primer paso para sanarnos de esas deudas espirituales, al reconocer que hemos fallado, pero también entender que, al reconocer nuestros errores, abrimos la puerta a la transformación. Un ejemplo claro de esto se encuentra en las palabras de Jesús, quien no solo predicó sobre la importancia del arrepentimiento, sino también de la acción transformadora que debe acompañar ese arrepentimiento. En Lucas 19:8, el relato de Zaqueo nos muestra cómo el arrepentimiento verdadero se traduce en acción. Aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré 4 veces más. Zaqueo no solo se arrepiente de sus errores, sino que toma medidas concretas para rectificar sus actos pasados y restaurar el daño hecho. Este es un ejemplo práctico de cómo podemos trabajar con el karma de nuestras vidas, no solo reflexionando sobre nuestras fallas, sino actuando de manera consciente para corregirlas. En términos de karma, esta acción correctiva puede ser vista como un proceso de aclarar y equilibrar las energías que hemos liberado a través de nuestras malas acciones. Por ejemplo, si alguien ha herido a otra persona con palabras duras o acciones egoístas, el karma invita a esa persona a hacer un esfuerzo por sanar esa relación, por pedir perdón y, sobre todo, por cambiar su forma de interactuar en el futuro. Este cambio es lo que nos lleva a una sanación profunda. Es importante tener en cuenta que, aunque podamos sentirnos abrumados por el peso de las consecuencias de nuestras acciones pasadas, el principio del karma no está diseñado para hacernos sentir culpables de manera eterna, sino para guiarnos hacia la evolución espiritual. Al adoptar una mentalidad de crecimiento, vimos nuestras deudas espirituales no como una carga pesada que debemos cargar de por vida, sino como un impulso hacia una mejor versión de nosotros mismos. El karma, entonces, se convierte en una herramienta de autotransformación. Aquí entra un concepto muy importante: la paz interior. Si realmente deseamos sanar nuestras deudas espirituales y liberarnos de las cargas emocionales y espirituales que hemos acumulado, debemos encontrar la paz dentro de nosotros mismos. La paz interior no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la armonización de nuestra alma con las leyes universales y divinas que rigen el karma. Es un estado de equilibrio que solo se logra cuando dejamos ir el resentimiento, el miedo, la culpa y otros sentimientos que nos atan a nuestro pasado. Al liberarnos de estas emociones, permitimos que el amor y la gracia fluyan a través de nosotros, creando un espacio para la redención verdadera. Una forma efectiva de cultivar esa paz interior es la práctica constante de meditación, oración y reflexión consciente. La meditación nos ayuda a observar nuestros pensamientos sin juicio, a ver nuestras emociones sin identificarnos con ellas y a encontrar un espacio de calma en medio del caos. A través de la oración, nos conectamos con lo divino y pedimos la guía que necesitamos para sanar nuestras heridas más profundas. Al reflexionar sobre nuestras acciones, no lo hacemos desde la culpabilidad, sino desde el deseo sincero de crecimiento y transformación. Una de las preguntas más poderosas que podemos hacernos en este proceso es: ¿cómo puedo ser una mejor persona, no solo para mí mismo, sino para los demás
Y para el mundo, esta reflexión nos invita a mirar más allá de nuestra propia vida y a reconocer nuestra interconexión con todos los seres. Cada vez que sanamos una parte de nosotros mismos, también sanamos las energías que hemos liberado hacia el mundo, creando un ciclo positivo que nos ayuda a sanar colectivamente. Para terminar este capítulo, quiero invitarte a reflexionar sobre algo muy personal. ¿Qué áreas de tu vida sientes que necesitan ser sanadas? ¿Hay algún patrón repetitivo que deseas romper? ¿Alguna herida del pasado que te gustaría dejar atrás? Y, más importante aún, ¿estás dispuesto a tomar acción para sanar esas deudas espirituales? Si te has sentido tocado por este contenido y sientes que este camino de redención y sanación es algo que deseas seguir, quiero invitarte a suscribirte al canal. Juntos continuaremos explorando cómo la sabiduría espiritual puede ayudarnos a vivir de manera más plena, sana y en paz. Este es solo el comienzo de un viaje profundo hacia el autoconocimiento y la transformación interior. Ahora que hemos recorrido el fascinante camino del karma, desde su origen hasta su manifestación en nuestras vidas cotidianas, llegamos al punto culminante de este viaje de reflexión. ¿Estamos realmente pagando nuestras deudas espirituales? Esta pregunta es crucial, no solo porque es el núcleo de las enseñanzas sobre el karma, sino también porque nos invita a mirar profundamente dentro de nosotros mismos y preguntarnos si realmente estamos comprometidos con nuestro propio proceso de sanación. Y durante todo este proceso, hemos hablado de cómo el karma funciona, cómo identificar nuestras deudas espirituales y cómo comenzar a sanarla. Pero ahora debemos enfrentarnos a la siguiente cuestión fundamental. ¿Realmente estamos listos para hacer el trabajo necesario para pagar esas deudas? Esto implica mucho más que un simple deseo de cambiar. Se trata de tomar acción consciente, de comprometernos a vivir de acuerdo con principios que nos ayuden a evolucionar espiritualmente. Primero, es importante recordar que el karma no es una cuestión de castigo. No estamos siendo castigados por nuestros errores pasados, sino que estamos siendo guiados hacia una oportunidad de crecimiento. A medida que vamos tomando conciencia de nuestras deudas espirituales, tenemos en nuestras manos la capacidad de transformarlas. Sin embargo, esto requiere de un esfuerzo genuino de nuestra parte. Muchos de nosotros vivimos con la sensación de estar atrapados en ciclos de sufrimiento o de estar pagando una especie de deuda espiritual que nunca parece saldarse. Pero lo que debemos entender es que el karma no es una deuda que siempre se paga de manera inmediata o de forma literal, como si fuera una especie de pago financiero. El karma es un proceso dinámico que se desarrolla a lo largo de nuestra vida y, según algunas tradiciones, a través de vidas sucesivas. Si bien nuestras acciones pasadas ciertamente tienen consecuencias, también tenemos el poder de cambiar nuestro futuro a través de las decisiones que tomamos hoy. La verdadera pregunta aquí es: ¿estamos dispuestos a cambiar nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestras creencias para sanar y liberar las cargas karmáticas que hemos acumulado? Para lograr esto, debemos tomar responsabilidad no solo de nuestras acciones pasadas, sino también de las consecuencias que seguimos creando. Este es un acto de valentía, porque implica liberarnos de las excusas y de la tendencia a culpar a los demás por nuestras dificultades. El camino hacia la sanación espiritual no es fácil, pero es el único camino que nos permitirá encontrar paz y redención. Una de las formas más efectivas de empezar a pagar nuestras deudas espirituales es practicar el autocuidado espiritual y emocional. Muchas veces nos concentramos tanto en lo que hemos hecho mal, en las fallas del pasado, que nos olvidamos de cuidar nuestra alma en el presente. La sanación no puede ocurrir si estamos constantemente atrapados en la culpa o en el arrepentimiento por lo que ya hemos hecho. Es necesario que empecemos a perdonarnos a nosotros mismos. La autocompasión es un componente esencial en el proceso de sanación y redención. Solo cuando aprendemos a tratarnos con amor y comprensión, podemos realmente comenzar a sanar las heridas espirituales que hemos acumulado. El arrepentimiento verdadero es uno de los caminos hacia la liberación. Sin embargo, este arrepentimiento no debe quedarse en la simple manifestación de dolor por lo que hicimos mal. El verdadero arrepentimiento implica un cambio de corazón, un deseo sincero de transformar nuestra vida y nuestras acciones. Este cambio profundo es el que nos lleva hacia la verdadera sanación y hacia el pago de nuestras deudas espirituales. Si en el pasado cometimos errores, ahora tenemos la oportunidad de corregirlos a través de nuestras acciones, actitudes y elecciones presentes. Uno de los ejemplos más poderosos de esto en la tradición cristiana es el concepto de gracia divina. La gracia nos recuerda que, aunque todos tenemos un pasado lleno de errores y transgresiones,
No estamos destinados a vivir atados a esos errores para siempre. La gracia es el recordatorio de que siempre tenemos la oportunidad de cambiar, de recibir el perdón divino y de caminar hacia un futuro lleno de amor, luz y redención. En el contexto del karma, la gracia también se manifiesta como la oportunidad de aprender de nuestras malas decisiones y de volver a encaminar nuestras vidas hacia un propósito más elevado. Es aquí donde entra el concepto de equilibrio karmático. El karma no es simplemente una cuestión de castigo y recompensa, sino una cuestión de equilibrar las energías que hemos creado. Si hemos causado daño a otros, debemos hacer lo posible por corregir esos daños. Si hemos fallado en vivir según principios espirituales, debemos tomar medidas para cambiar nuestra conducta y alinear nuestras vidas con valores más elevados, como el amor, la compasión, la honestidad y el servicio a los demás. Ahora, una reflexión importante. ¿Cómo sabemos si realmente estamos pagando nuestras deudas espirituales? La respuesta está en el grado de paz y armonía interna que sentimos. Si estamos en paz con nosotros mismos, si hemos aprendido a perdonar y a sanar las heridas del pasado, entonces podemos saber que estamos en el camino correcto. Sin embargo, el karma no es un proceso lineal, y a veces las lecciones nos llegarán a través de momentos difíciles o incluso de sufrimiento. El sufrimiento no es necesariamente un castigo, sino una oportunidad de crecimiento. Nos invita a enfrentarnos a lo que aún no hemos sanado, a liberarnos de viejos patrones y a transformarnos en mejores versiones de nosotros mismos. Es importante tener en cuenta que, si bien podemos sentir que estamos haciendo todo lo posible para sanar y pagar nuestras deudas espirituales, el proceso no siempre será rápido ni fácil. Algunas heridas son profundas y requieren tiempo para ser sanadas. A veces, el karma puede manifestarse en nuestras vidas de manera inesperada, a través de desafíos o situaciones difíciles. Pero debemos recordar que, a través de estos desafíos, tenemos la oportunidad de sanar y crecer. El camino hacia la liberación espiritual es un viaje continuo. Siempre habrá más lecciones que aprender, más heridas que sanar y más deudas que pagar. Sin embargo, cada paso que damos hacia la paz interior, cada momento de autocomprensión y perdón, nos acerca un poco más a la liberación total. Para cerrar este capítulo, quiero invitarte a que reflexiones sobre tu propia vida y sobre las deudas espirituales que tal vez estás llevando contigo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para sanarla? ¿Estás dispuesto a tomar acción para romper los ciclos negativos que se repiten en tu vida? Recuerda que la verdadera liberación comienza cuando tomamos responsabilidad por nuestras acciones y decidimos cambiar con el corazón y la mente alineados. Si este contenido te ha tocado y estás listo para continuar tu camino hacia la sanación espiritual, te invito a suscribirte al canal. Juntos seguiremos explorando cómo transformar nuestras vidas a través de la conciencia, el karma y el perdón. No te pierdas nuestros próximos videos, donde profundizaremos aún más en cómo sanar tu alma y alcanzar la paz interior. Al llegar al final de este viaje sobre el karma y las deudas espirituales, nos enfrentamos a una pregunta clave. ¿Qué hacemos ahora? Ya hemos aprendido cómo nuestras acciones afectan nuestra vida y cómo podemos sanar las consecuencias de nuestras decisiones pasadas. Pero lo más importante es que ahora tenemos el poder de transformar nuestra realidad. El camino hacia la liberación espiritual no es fácil, pero cada paso que damos nos acerca más a la paz interior. El karma no es un castigo, es una oportunidad para aprender, sanar y evolucionar. La verdadera transformación ocurre cuando decidimos cambiar nuestras actitudes y acciones. Cada vez que elegimos el amor, la compasión y el perdón, estamos sanando nuestras deudas espirituales. El proceso de sanación comienza con el perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Solo cuando nos liberamos de la culpa y el resentimiento podemos alcanzar la paz interior. Además, el autocuidado espiritual es esencial para mantenernos equilibrados en este viaje. Al cuidar nuestra salud emocional, mental y física, podemos estar más alineados con nuestro propósito superior. La plenitud espiritual es el objetivo final. Al liberar nuestras deudas espirituales, alcanzamos una vida más plena, auténtica y en paz. Esto no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta positivamente a quienes nos rodean. La sanación no es solo un proceso individual, sino colectivo. Recuerda, el karma no debe asustarnos. Es una oportunidad para evolucionar y sanar. Aunque enfrentemos dificultades, siempre tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas. Al final, lo que importa es nuestra disposición para cambiar y aprender de cada experiencia. Si este video te inspiró, te invito a seguir explorando más sobre estos temas en la siguiente playlist
sobre los C, L, G y D o SE. En ella encontrarás contenido espectacular que te ayudará a profundizar aún más en tu camino espiritual.